Ok, ya estamos grabando, ¿verdad? Bien. Entonces, bien. El coeficiente intelectual en el rango de levemente a moderado o bajo y son más lentas para hablar que los demás. O sea, estas pacientes con Down tienen un coeficiente intelectual un poquito bajo, ¿sí? Y tienen un problema de desarrollo del lenguaje. Las características son una cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma de almendra, o sea, achinados, rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca, manchas blancas diminutas en el iris del ojo, manos y pies pequeños, tienen solo un pliegue en la palma de la mano, el pliegue palmar, dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar, tienen un tono muscular débil o ligamentos flojos y una estatura más baja en la niñez y en la adultez. Entre otros problemas que pueden tener los pacientes con síndrome de Down, puede haber una pérdida auditiva, puede haber apnea del sueño obstructivo. ¿Qué es una apnea del sueño obstructivo? En las personas especialmente de cuello corto, el paciente durante la noche es un roncador de esos roncadores que despiertan al barrio, ¿sí? Y que es un problema de tipo anatómico en la faringe, que le tapa el ingreso del aire. Entonces el paciente ronca con un ronquido enorme y el paciente se queda a momentos como que si dejara de respirar. O sea, por ejemplo, hace... Se queda un tiempo sin respirar y eso es lo que se llama apnea del sueño. Estos pacientes no tienen un sueño reparador, ¿sí? Durante el día, si se sientan por ahí, si se distraen un poquito, se quedan dormidos y comienzan a, a roncar. Entonces a esto se lo conoce con el nombre de apnea de sueño obstructiva. Son susceptibles estos pacientes a infecciones del oído, ¿sí? Enfermedades de los ojos como las cataratas y problemas de los ojos que requieren anteojos. La gran mayoría de los pacientes con Down, se dan cuenta ustedes, que usan lentes, ¿sí? Y pueden tener defectos cardíacos presentes aún desde el nacimiento. Entre las complicaciones menos frecuentes que podemos encontrar en el síndrome de Down son obstrucciones intestinales del nacimiento que requieren cirugía. Una buena mayoría de estos pacientes con Down terminan haciendo cirugía para quitar estas obstrucciones intestinales. Puede haber dislocación de la cadera, puede haber enfermedad de la tiroides. Con alguna frecuencia encontramos anemia y deficiencia de hierro. En algunos pacientes que muchas veces no sobreviven, hay leucemias de la lactancia o la niñez temprana. Puede haber esta enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad que afecta al intestino grueso
de recién nacidos bebés de 1 a 3 años, ¿sí? En esta enfermedad hace que tenga problemas el paciente para defecar y vaciar los intestinos. Esta enfermedad de Hirschsprung probablemente podría relacionarse con estas obstrucciones intestinales que tienen la gran mayoría de pacientes con Down. Bueno, pues entre los factores de riesgo que existen para que nazcan niños con síndrome de Down o con trisomía 21 es la edad de la madre. O sea, se ha visto, se ha demostrado que las mujeres añosas, con más de 35 años, tienen más posibilidades de tener un embarazo afectado con un síndrome de Down que las mujeres que quedan embarazadas a menor edad. Este ha sido y se mantiene todavía como uno de los factores de riesgo más altos para la trisomía 21, que es el de la madre añosa. Dime. No te escucho bien. Hola. ¿Alguien habló? Yamilet Parrales. Dime. ¿Nadie dijo nada? No, se le activó el micrófono. Ah, ya. Ok. Bien, seguimos entonces. Bueno, pues para hacer el diagnóstico de síndrome de Down, básicamente yo pienso que el más típico es uno ve al paciente y por su cara, por su cuerpo, lo saca. Pero hay formas de detectarlo durante el embarazo a través de esto que se llama amniocentesis. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, toda mujer embarazada tiene la obligación durante el embarazo, le pinchan la barriga, le sacan un poquito de líquido amniótico y le hacen un estudio genético. Y entonces, antes de que, mientras la mujer está embarazada, le dicen, mire, usted va a tener un hijo con esta enfermedad, ¿quiere continuar con el embarazo o prefiere interrumpir el embarazo? Es un estudio que acá casi no se lo hace, pero que, vuelvo y repito, por ejemplo en Estados Unidos la amniocentesis, que es el estudio genético del bebé a través del líquido amniótico, es bastante frecuente. Y pues, y las otras pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a detectar el diagnóstico de síndrome de Down. El tratamiento incluye la terapia de lenguaje, la terapia ocupacional y la terapia física. Estos pacientes pueden necesitar ayuda o atención extra en la escuela. A muchos niños con síndrome de Down, los padres que pueden les ponen un auxiliar para que ayude a la maestra, ¿sí? Pero actualmente la tendencia es que a los niños con Down se los incluya en las clases regulares. Bien, ¿alguna pregunta sobre Down? ¿No hay preguntas? Recuerden, esta es la típica imagen de un paciente con síndrome de Down. Bien, el segundo síndrome que vamos a ver en esta primera clase es el síndrome de Edwards. Así como en el Down había una trisomía en el 21, ¿sí? Aquí va a haber una trisomía, pero en el cromosoma 18. Este síndrome de Edwards, se caracteriza por un peso bajo al nacer y ciertos rasgos anormales. Cabeza pequeña, de forma normal, mandíbula y boca pequeñas, puños apretados con los dedos superpuestos y defectos en el corazón, en los pulmones, en los riñones, los intestinos y el estómago. Muchos de estos bebés con síndrome de Down mueren antes de nacer, en los primeros meses de vida,
pero algunos niños viven durante varios años. Es posible que estos supervivientes del síndrome de Edwards pueden tener el mosaicismo, aquel que tenían ciertos pacientes que vimos hace un rato con Down, o sea, que la trisomía no está en todas las células, sino en algunas células, y por lo tanto, pues la enfermedad no es tan fatal como en aquellos que, pues la gran mayoría de estos pacientes con Edwards, como vemos, acabamos de ver, van a morir antes de nacer o en los primeros meses de vida. La presencia de este síndrome de Edwards aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de hígado, el hepatoblastoma y el tumor de Williams, que es un cáncer de riñón. Aquí tenemos un típico, la cara de un paciente con síndrome de Edwards, ¿sí? En donde vemos las características que habíamos descrito hace un momento, ¿sí? Mandíbula y boca pequeñas, ¿sí? Puños apretados con los dedos superpuestos, o sea, así lo vemos, mandíbula, boca pequeña, aquí vemos el puño del paciente, ¿sí? Bien. Como decíamos hace un rato, por causa de qué van a ver la gravedad y van a haber síntomas específicos en cada caso. Como ya lo dije hace un momento, pues la trisomía completa o clásica generalmente es de peor pronóstico, ¿sí? La forma más habitual del síndrome de Edwards es la trisomía clásica en todas las células del cuerpo, que tiene 3 copias íntegras del cromosoma 18. Pero, como ya les decía hace un rato, puede haber esta trisomía parcial, ¿sí? Que es infrecuente en el síndrome de Edwards, se produce por la duplicación incompleta del cromosoma, y volvemos a lo que decíamos, o cuando hablábamos del síndrome de Down, hay trisomía en mosaico. Este tipo de trisomía se produce por el cromosoma 18 extra, no se encuentra en todas las células del cuerpo del bebé, sino que en algunas hay 2 copias y en otras 3. O sea, se nos vuelve a repetir lo mismo que en el Down. Entonces, ya podemos tener un concepto claro de que la gravedad de los síntomas van a depender única y exclusivamente de la cantidad de células del organismo de estos pacientes que tengan la trisomía. Si el paciente tiene trisomía en todas sus células, el pronóstico es muy malo. Si el paciente tiene esta trisomía parcial, ¿sí?, o trisomía en mosaico, significa que es un paciente que podría sobrevivir con todas las características que hemos conversado. Las personas afectadas por la trisomía en mosaico pueden manifestar síntomas graves o leves, o bien no presentar ninguna alteración física. No obstante, el riesgo de muerte prematura sigue siendo muy elevado. Recuerden ustedes, ¿sí?, que hay riesgo de cáncer de hígado, riesgo de cáncer de riñón, ¿sí?, que hay problemas de corazón, que hay problemas de pulmones, que tenemos problemas de intestino y tenemos problemas de estómago. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, de la trisomía 21 o el síndrome de Down, veamos que uno de los problemas con mayor frecuencia es el problema intestinal, pero la gran mayoría de ellos los operan y pueden tener una vida relativamente normal después de la cirugía. Lo mismo, aquí me he equivocado, es Down, es Edwards, pero siempre
El diagnóstico preparto se debe hacer con amniocentesis, ¿sí? Y lógicamente, aparte de las características clínicas del paciente, hay muchos pediatras, por ejemplo, aquí en Manta, por muchos años, el doctor Milagros Saltos investigaba todo este tipo de alteraciones genéticas y tenía, me imagino que todavía debe tener una buena casuística de pacientes del Hospital Rodríguez Zambrano, de su consulta privada, que tenían todo tipo de alteraciones genéticas. Él las clasificó bastante bien, ¿sí? Y entonces, aparte de las características clínicas del paciente, pues otra forma de confirmar el diagnóstico es haciendo el estudio genético, en donde se va a demostrar eh, la presencia de estas trisomías, ya sea en la trisomía 21 como o en la trisomía 18, como la de Edwards. Entre el pronóstico de esta enfermedad, menos del 10% de los fetos con trisomía 21 llegan a nacer con vida, que es algo ya hemos hablado al respecto. El 90% va a morir durante el primer año de vida. La mitad de ellos durante la primera semana. ¿Sí? Siempre recuerden, chicos, que esto, ¿sí?, va a depender de cuántas células tiene la trisomía. ¿Sí? La esperanza de vida media para los bebés con síndrome de Edwards es entre 5 días y 2 semanas, y la muerte puede producirse a causa de las alteraciones cardíacas y respiratorias. Siempre hay que recordar que este pronóstico va a depender única y exclusivamente del número de células que tenga el paciente con trisomía y cuántas tenga con un cromosoma 18 normal. El síndrome de Edwards no tiene cura, por lo que el tratamiento tiene el objetivo de aumentar la calidad de vida de las personas afectadas en la medida de lo posible. Bien, y entonces la pregunta del millón dice, ¿y yo, logopeda, qué hago con este paciente? O sea, en estos síndromes, especialmente si nos referimos al Edwards, ¿sí?, serán aquellos pacientes que tengan una menor afectación, que tengan una mayor sobrevida y que con toda posibilidad, como ya hemos analizado, van a tener un problema eh, de tipo de lenguaje, en los cuales, pues, como ya vimos al principio, tiene que haber una intervención de terapia ocupacional, terapia de lenguaje y terapia física. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Dime. En cuanto a la forma de calificarnos, ¿cómo será? O sea, ¿cómo vamos a obtener notas? Eventualmente les voy a tomar una lección por aquí, una lección de respuesta múltiple. Y el examen, pues no tenemos otra forma de calificar, pues las lecciones y el examen. Yo no mando trabajos de copia y pega, por si acaso. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bien, si no hay nada, tenemos clases nosotros el jueves a las 9. Así es, ¿no? Sí. Ok. Bueno, chicos, ha sido un gusto. ¿Seguro que no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud? El día jueves que tenemos con usted va a ser
¿Va a ser evaluado o qué al respecto? No, todavía no. Después evaluamos, no voy a estar evaluando todas las semanas, después evaluamos. Sí, haremos Ok, una gracias. evaluación. Ok, chicos, ha sido un gusto. Chao, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Profe. Chao. Chao.